buenas, bienvenido, bienvenida a este siguiente vídeo de mi canal de YouTube, nuevo vídeo, Diario de una Sirena. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo y por escucharme, ¿sí? Porque además, bueno, me vais a escuchar poquitos porque además desde que ha habido un cambio con YouTube y están digamos, coaccionando las visualizaciones, pero sé que los que lo vais a ver, vais a ser los que tenéis que ver, eso sin duda y sin problema. Bueno, soy Fanny Carrillo de la Escuela de la Flor de Lis. Inauguré este proyecto, lo empecé en octubre del 2014. Voy a hablar de cosas que me han ido ocurriendo y pasando. Esto es sobre todo un testimonio personal que necesito darlo para empujar mi experiencia, necesito compartirlo porque sé que hay personas que les va a ayudar, no solo el saber conocer las cosas, el acercarse a ese conocimiento, sino porque directamente tienen situaciones personales en la familia, les puede servir de empoderamiento, y igual que me ha servido a mí esclarecerlo todo, ¿no? Esto voy a contar, os voy a soltar la película de mi vida, no de mi vida Fanny Carrillo, de mi vida conciencia. Yo conciencia, yo existencia humana y yo distintas vidas humanas, es decir, distintos cuerpos. Bueno. Cuando yo empecé con todo esto de la espiritualidad, yo no sabía que mi experiencia iba a ser esta. Quiero decir que no tenía ni idea de lo que me iba a deparar el destino porque sí estaba concentrada, muy concentrada en esta vida humana, en esta, ¿vale? Sobre todo a partir de los 25. Muy concentrada, muy centrada en mi carrera, en mis estudios, muy centrada en mi familia, pero bueno, tuve una experiencia, que ahora voy a empezar por aquí, de un gran fuerza de conciencia desde el cuerpo físico, en el cuerpo físico que me abrió el esternón, y a partir de ahí, bueno, pues todo ha sido muy rápido. Han sido 7 años, a día de hoy estoy cansadísima, vamos, yo ahora mismo me tiraba 3 meses de vacaciones en Ibiza, sin problema. Entonces, vamos, estoy para que me recojáis con una excavadora y me tiráis directamente y tiradme al mar, que ya nado sola. Por favor. Hay que echarle guasa al asunto. Hay que echársela, si no, uff. Bueno, llega un momento en que reírse es de valientes. Os lo digo ya. Cuidado donde os reís, porque algunos casi te matan cuando te rías de algo que es tuyo, además, tuyo personal. En fin. Lo que os digo, el vídeo, Diario de una Sirena. ¿Y por qué de una sirena y no de un sireno? Pues de una sirena porque soy mujer. Así, y así de simple. Voy a hablar de mí como conciencia, voy a hablar de mí como existencia humana, y voy a explicar ciertas cosas que yo creo que debemos de naturalizarlas, y este es el esfuerzo que yo he hecho. Y lo quiero dejar claro porque no es una cuestión de que hay que ver que yo soy vidente, yo soy medium y tengo mucha sensibilidad, que sí, que a mucha honra y además tal, pero eso ha sido uno de los quebraderos de cabeza más grandes de mi vida, ¿vale? He tenido mucho afecto por ser como soy, no solo porque haya sido a lo mejor en la Edad Media, el otro día me enteré que aquí en Salamanca pasó algo con las mediums, algo pasó, yo algo tengo localizado del tema, ahora lo voy a comentar. Bueno, en fin, no solo por haber sido medium y tal, yo reconozco que he hecho mucho esfuerzo en esta capacidad porque os voy a decir, el tema está en que hay muchos tipos de mediumnidades, Cuanto más conocimiento tienes de la existencia humana y del campo energético, es decir, cuanto más la conciencia, cuanto más domina un solo cuerpo físico, cuanto más lo domina más porque se ha hecho más con el conocimiento de lo que le rodea en la plataforma terrestre, en lo que le rodea, ecosistemas, relaciones humanas, familiares, etcétera, etcétera, ¿vale? Domina mejor los campos energéticos. Si tú eso lo amplías también a grado de mediunidad, es decir, que esa percepción, ese velo que hay entre, por decirlo de alguna forma, entre comillas, ese velo que hay entre el cuerpo físico, es decir, solo los sentidos físicos, que esto es una capa de conocimiento que se instaló en la época jurásica, que es el tiempo lineal en sí, cuando tú eres capaz de dominar esa fase, es decir, solo sentidos físicos, la parte dura del hueso, el hueso del melocotón, solo sentidos físicos, o ya empiezo a percibir otras realidades, Cuando tú dominas todo eso y todo lo que te vas encontrando ahí, los obstáculos crecen. Los obstáculos de vida crecen, porque algo que era más sencillo, más básico, ¡pum!, se rompe,
resulta que no solo se rompe, que te puede distorsionar la perspectiva que tienes de ti, la realidad tuya, la verdad, el diálogo compartido, te puede arruinar la existencia, vaya, te puede arruinar la vida, porque ese es el nivel de malignidad y la categoría en la que todavía algunos se mueven, en esa onda. Bien. Entonces, esto que estoy diciendo, que no es porque yo sea medium, soy un tipo de medium muy concreta, soy de las claras, soy de las bondadosas, de las transparentes, de las que no hacen fechorías, etcétera, etcétera. Hay otras mediums que son las negras, que yo les llamo las mediums negras. Por cierto, hay bastantes, ¿eh? En su momento estas mediums negras se dedicaron a tejer destinos basados en la desconfianza y la oscuridad. Y no para empujar a nadie, sino a todo lo contrario, para obstaculizarlo más todavía. Entonces, claro, distinguir esto también es un tema, porque estas informaciones encima, apenas, esto no está en los libros todavía. Estoy hablando de, pues, esto yo me enteré, me lo confirmaron porque coincidí casualmente en una cafetería con un hombre que se dedica, que ha viajado muchísimo y tiene un amigo que ha hecho el doctorado de su investigación aquí en Salamanca al respecto de esto que estoy comentando de las medios. Algo pasó y todavía no me he enterado, no lo he llegado a conocer a este hombre, pero bueno, por ahí está ya escrito, que ya es esto, ya ese es el tema. Entonces hay cosas que han ido saliendo con el tiempo y son resultado del esfuerzo de muchas personas porque hemos invertido mucha energía en que las cosas salgan a la luz. ¿Por qué? Pues porque cuando salen a la luz deja de tener sentido el acecho que hay de fondo, deja de tener fuerza que te puedan manipular, porque ya está la verdad sobre la mesa, ¿vale? Entonces yo funciono desde esa transparencia. ¿Cómo funciono desde ahí? ¿Sí? Hay personas que no les gusta pues porque tienen miedo a perder su posición, o porque no tienen suficiente poder para influenciarte a ti como debería, yo que sé, cualquier historia de esta, pero esto no lo encontramos en política, en los institutos, en la educación, etcétera, etcétera. Bueno. Voy a empezar por la experiencia del 2012 y luego voy a hablar también sobre la magia negra de nuevo, porque todo lo que voy a ir diciendo está hilado a este diario de una sirena. La sirena en este caso soy yo, ¿sí? Hablo de mi experiencia, hablo de un gran recorrido en el que he hecho un esfuerzo atroz y tremendo estos últimos 7 años, a raíz de una situación en la que me empoderé, decidí empoderarme. Hay una expansión de conciencia, o sea, decidí empoderarme, fijaos, decisión de empoderamiento. Acto en consecuencia, ¿sí? Observación de cómo se ha cambiado toda la estructura energética del lugar en el que yo vivía en aquel momento. Automáticamente la gente cambia de posición. Pon y expansión de conciencia. Sentimos un ras cuando la conciencia se expande, ¿sí? Eso es porque se abre, ha tenido una apertura y hace ras. Y ahora he crecido, crezco. Bien. Entonces, voy a empezar por el 2012 y lo que decía, yo he estado muy centrada en mi vida, quiero que lo tengáis muy claro, muy centrada en mi vida y básicamente estoy aquí ya no por fuerte, ha sido un fuerte, desde luego que sí, porque era consecuencia del nivel de evolución de muchas personas y de muchas conciencias. Pero que yo esté aquí es un poder adquisitivo que tengo yo, a ver cómo me explico, para que me entendáis. Yo como conciencia tengo unos atributos, tengo unas capacidades, tengo unos dones y tengo una historia. Es decir, he tenido una serie de vidas en las que yo he hecho cosas que a mí me interesaban hacer. A mí como conciencia me interesaba hacer eso en el globo terráqueo. Pero luego está la malignidad, y luego está el acecho, y luego está la envidia, y luego está la venganza. Y eso me lo he tenido que comer con patatas estos 7 años. Y desde el momento en el que se me abrió, tengo testigos, por cierto, muchos testigos cósmicos hay aquí. Desde que se me abrieron las memorias en el 2012, estos han sido 7 años de esfuerzo y de castigo, y pim pam, hasta que he podido resolver el tema. El tema tenía que ver con la envidia y la venganza oculta, la patología de la venganza, porque es una patología de 3 pares de narices, que había detrás de esto. Bien, entonces, yo este vídeo, como decía, a mí me va a empoderar mucho. Igual es que vengo en la misma línea que empecé en el 2012, cuando yo decidí empoderar. Y fue simplemente esa decisión en qué consistió. Porque yo vi que mi ánimo fluctuaba en función del ánimo de una persona con la que convivía. Y yo dije, eso es ser, fijaos que es cosa más sencilla, entre comillas, porque luego se dio para. Pero yo dije,
pues yo no tengo por qué depender del ánimo de nadie, porque yo quiero estar bien. Ya venía de un sitio que ya ahora os cuento también, lo pongo. Digo, yo no tengo por qué depender del ánimo de nadie. No. Cada uno que tenga el día y que le salga el sol por donde quiera, pero yo en mi ánimo mando yo. Total, que eso fue lo que pasó. Decidí cortar el lazo en el que yo dependía del ánimo de otra persona y ahí fue cuando empezó la gresca. Y la gresca a diario, maternidad a diario, ahí empezaron a acecharme, ahí empezaron a acosarme, ahí empezaron a tener mucha presión por parte social, de qué haces, qué no haces, a ver qué estás haciendo, a ver lo que te estás metiendo, y una desconfianza y una duda que me la he tenido que comer también hasta que yo he podido esclarecer y tener toda la información sobre la mesa, ¿vale? Porque es lo que estoy diciendo, hay cosas que salen, mirad, este libro ha sido maravilloso, este libro, El poder de las historias, creo que me lo he comprado este año, lo he comprado porque es un tema, los temas que trata es de Martin Kushner, luego lo pongo en la descripción, ¿vale? Del vídeo. Los temas que trata tienen que ver con cosas de mi historia como conciencia, y yo he entendido cosas que hay aquí, escritas, ¿sí? Gracias a que este hombre lo ha escrito, pero es que este libro se ha publicado este año. Y yo estoy hablando que estoy viniendo ya de una experiencia desde hace 7 años. O sea, fijaos la organización que hay para poder resolver todo lo que tiene que ver con crímenes, envidias, venganzas. Que el tema es este, ¿eh? El tema de nuestro querido 2019 y 2020 y por lo menos hasta 2025, 2029 me están diciendo 2030. De aquí hasta el 2030 vamos a estar vamos a estar resolviendo esto. Yo voy por delante, ¿vale? Yo llevo 7 años por delante, pero ¿por qué voy 7 años por delante? Porque yo tenía que resolverlo. De paso, las cosas están muy pensadas para que el coste energético sea el menor posible y lo más eficiente posible, es decir, que a golpe de una circunstancia, una situación real, se puedan orquestar y resolver muchísimas cosas, porque esto es lo que hay, o sea, esta es la eficiencia del universo, de nosotros, de la vida, de la conciencia y todo. Y yo sé que yo voy por delante, yo lo sé, y lo he sabido he tenido esa seguridad desde hace mucho tiempo. Entonces, yo llegué al mundo espiritual, pero por una especie de casualidad, una chirimbola, pero porque yo decidí compartir mi conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El mío. El que yo tenía de mi vida, de mis experiencias pasadas, pero pasadas porque ahora son síntesis y ahora es un conocimiento. Y yo decidí compartirlo, y usaba el tarot, y usaba el Facebook, y usaba audios, y hasta aquí he llegado. Y han pasado 7 años. Yo la escuela la inauguré en octubre del 2014, por internet y en País Vasco. Me pilló en País Vasco, ya tuve que salir de Salamanca corriendo y me tuve que quedar. Luego volví, ahora sigo aquí, ¿no? Entonces, lo que os decía, no solo es una cuestión de organización, ¿vale? De demostrar que existen ángeles y compañeros y guías, por supuesto. No solo es eso, sino que quiero que con este vídeo lo principal, por favor, es que seáis conscientes del esfuerzo que supone respirar. Pero no respirar porque es un esfuerzo en sí respirar, sino porque en la vida de tu cuerpo físico, digamos, has puesto mucho empeño, has puesto muchísimo valor, porque es que esta vida, este tiempo en el que estamos ahora mismo, está siendo la síntesis de mucha acumulación de tiempos del pasado que tenemos la oportunidad de resolver para poder de verdad ampliar la vida debajo de la bóveda celeste, debajo del cosmos. Esto es importante entenderlo, o sea, debajo del cosmos, entenderme. La vida humana ampliada a la relación con las estrellas, frecuencias estelares. Tú te puedes meter un viaje energético a una estrella. ¡Pum! Sales del cuerpo y tú como conciencia te vas a alguna estrella. Si te dejan entrar o si tienes acceso. Claro, tienes que tener un nivel de ética porque tú accedes a un conocimiento que luego vas a usar o no vas a usar. Bien. Hasta aquí. Una fase. Luego vuelvo a esto otra vez. Voy a empezar a hablar de mi despertar, por llamarlo de alguna forma. No fue un despertar bonito, no fue un despertar tampoco preparado con mimo ni con ternura, era lo más probable que me iba a pasar si yo, o sea, con la problemática que yo tenía que resolver, eso me iba a generar una experiencia que lo más probable era que pasara y que eso me llevara a la realidad que yo necesitaba de mi vida humana, de esta vida humana, la que decía de empoderarme para resolver.
empoderarme para resolver la temática. A mí me pasó lo siguiente, yo había tenido una relación de pareja con lo que se llama maltratador, con un maltratador psicológico. Resulta que el problema de esto fue que yo a él, digamos, te absorbe tanto, te manipula tanto y te es tan insistente, que al final lo consigue. Consigue llevarte a su terreno, un terreno en el que tú no estás, pero consigue llevarte. Un terreno en el que tú terminas tratándote como él quiere. Bien. Entonces llega un momento en el que yo internamente le di la razón y eso me rompió. Es decir, digamos, permití, desde el sentido de responsabilidad, permití que me rompiera la autoestima. No solo la autoestima, está la autoestima, es decir, la estima que tú tienes de ti. Que esta, por cierto, os digo que esta hacemos cada cuerpo distinto, cada existencia hacemos porque sea la correcta. Yo tenía mi autoestima de mujer inteligente, se me rompió totalmente, dije, ostras, ¿qué problema tengo yo con esto? Pero qué problema, yo lo vi clarísimo, pero clarísimo, el problema está en que me creó una dificultad cognitiva, porque al quitar el velo de este maltrato, es decir, al reconocer el maltrato psicológico que había estado llevando a cabo esta persona durante 2 años insistentemente, al reconocer el maltrato y al darle yo la razón a él, me rompí, ¿vale? Fue un diálogo interior y me rompí. Me rompí de forma que se me rompió toda la estructura psíquica, ¿sí? Toda la estructura psíquica y se me rompieron todas las memorias, se me cayó todo el saco de memoria. Digamos que yo conciencia rota, o sea, tú como conciencia te rompes, entonces se te cae todas tus memorias, se te caen al cuerpo. Se me cayeron al cuerpo, claro. Ocurre que es que la conciencia también, en ese estado, tiene que acercarse al cuerpo, se le llama a veces nahual. La conciencia tiene que acercarse al cuerpo y estar muy cerca del cordón de plata para poder manejar todos los campos vitales, órganos, huesos, músculos, etc. Todo el sistema psíquico, vista, para que no se te salte un ojo, para que no te dé un infarto, porque en la intensidad energética de una toma de conciencia de este calibre puede alterar los campos bioquímicos, hasta el punto que hasta el músculo puede que no resista, ¿sí? Entonces la conciencia tiene que hacerse con ese campo y se acerca bien. Esto yo como conciencia lo hice porque tenía que proteger mi cuerpo, este que tengo, que me ha costado mucho trabajo mantenerlo funcionando. No es una cuestión solo de cuidarme, es que ya como conciencia me había el esfuerzo que he hecho por no salirme de mi equilibrio vital existencial de esta vida para que no me vuelvan a llevar a donde no tenían que llevarme nadie. Ya yo conciencia, yo mujer, yo Fanny, yo todo, me da igual cómo me llamo, o sea, yo todo. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Pues que a raíz de esta experiencia, que tuvo varios fuertes significativos luego en mi vida, esta experiencia no solo me hizo preguntarme muchísimas cosas, pero esto de qué va, y esto qué pasa, y esto no sé qué, o sea, me puso muchísimo las pilas. No solo estaba destrozada por dentro, lo que es que se te rompe básicamente el alma, se te rompe. No solo estás en un estado depresivo constante y tal, o sea, que es que no hay quien te diga lo que te pasa. Esto es un temazo. Y no solo eso, sino además se me generó una esclavitud en la escucha, porque yo, a raíz de esta toma de conciencia, el peligro fue el siguiente. Es que, a ver cómo lo explico. El mundo del sonido son vibraciones donde estamos nosotros, son distintas frecuencias energéticas. El maltrato psicológico es una frecuencia, es una vibración, es una dimensión, para que me entendáis. Yo, como al tener fuerza a través de ese maltrato psicológico, de repente se te crea una herida, entre comillas, como una especie de sexto sentido, por decirlo de alguna forma, auditivo, y automáticamente persona que sabes que vive y que genera esa vibración en la persona que le escucha, yo lo estaba escuchando. Para mí aquello fue un shock, porque personas que quieres y personas que has querido, de repente te das cuenta de que el maltrato psicológico es un mal de esta sociedad. Y es así literal. Un mal de esta sociedad. ¿Sí? El diálogo, ya no el diálogo compartido, el diálogo, y mientras te estoy hablando, te estoy esclavizando. Mientras yo te escucho, te estoy esclavizando, que también está la otra vía. Bien.
el maltrato psicológico forma parte de esta sociedad, por desgracia. Digo, pero ¿qué hay ahí de fondo? Claro, te pones a investigar, te pones a investigar, a escuchar a fulanito, a fulanita, y tú empiezas a pensar, y empiezas a pensar, y a pensar, y empiezas a explicar, y al final ya no es que digas es que yo me invento las cosas, porque lo cierto, mira, lo digo muchísimas veces, ojalá hubiese tenido la imaginación suficiente para inventarme todo esto, ¿vale? No. La realidad que hay, la cantidad de velos que tenemos puestos para no percibirla, para que no nos dé un shock, ¿sí? La cantidad de esfuerzo que hay para que yo pueda centrarme en ciertas cosas es tremenda, ¿vale? Entonces, lo que decía, el maltrato psicológico es un mal de esta sociedad. Desde pequeñitos no nos educan en estos términos que estoy hablando. Evidentemente, no hemos llegado ahí. Hay cosas que no son para todo el mundo, porque no por nada, no porque la gente sea tonta, que esto hay que quitárselo también, esto es una idea. Los borregos, tal, borreguismo, bueno, mira, yo estoy muy orgullosa de ser borrega, porque hay cosas que a mí me encantan de la materia, me gusta la música, me gusta bailar, me bailo todo lo que pillo, me da igual que sea Maluma, me da igual, me da lo mismo, eso a mí no me impide, es decir, que el ambiente es el que hay, a mí no me impide tener mi fase borreguil tampoco, pero cuidado con todas las formas de pensar que hay y lo que realmente lo que conlleva vivir en ciertas situaciones, ¿sí? Lo que conlleva. Entonces, el maltrato psicológico, si ahora mismo esto se hiciera público, imaginaos, si ahora mismo todo el mundo declarara o se hiciera una especie de baremo en el que viéramos la cantidad de maltratadores psicológicos que puede haber ahora mismo en la península ibérica o en Europa en general, esto era un escándalo público. Nos daba vergüenza a todo el mundo. A la mayoría nos daba vergüenza, pero esto cómo va a ser y esto cómo está así. Es lo que decía. El tema está en que era la sospecha que yo tenía, es que la mayoría de los casos que son más evidentes y que digamos, más daño están haciendo socialmente, no están diagnosticados, ¿vale? No están diagnosticados. De esa forma, estas personas se pueden ocultar y se ocultan en unos padres maravillosos a lo mejor, ¿sí? He tenido una experiencia horrible de conocer, y gracias a mi amigo que me ayudó, de conocer y vivir los efectos de un psicópata desde lo sutil y a diario, durante poco tiempo, pero encima con todo el tema de la magia y todo mezclado. Y esta persona no está diagnosticada. Y esto te lo puedes encontrar como menos mal que no veis a quién habéis votado. ¿A quiénes habéis votado? Hablo de todos los partidos políticos. Menos mal que en el fondo la gente no ve lo que está pasando y lo que está sucediendo. Si no, esto sería una escabechina constantemente. Gracias a la comunicación, que aquí es donde iba. Solo con el diálogo, solo con el sonido, se puede desmantelar una situación multidimensional. Y a eso me he dedicado todo este tiempo. He tenido un esfuerzo muy grande, ha sido un coste muy grande, pero bueno, en fin, es mi vida, es lo que decía, en mi vida. Ahora, ¿qué pasa después de que yo me rompo? Bueno, pues que realmente lo que tengo que hacer es un esfuerzo muy grande por estar bien, muy grande, un esfuerzo muy grande. Mis compañeros me van preparando a decir, sí, tú ahora estás haciendo esto porque tienes que hacerlo, te tienes que empoderar, entre comillas, te empoderas, porque vas a tener unos años, cariño, que esto lo vas a tener que resolver, ¿vale? ¿Cuál era mi problemática y mi conflicto como conciencia? Os lo voy a contar. No solo el tema este que decía que suele hablar Paloma, trauma nuclear, que para mí eso es lo más sencillo de resolver, porque eso lo resolví el día en que me empoderé. Ahora bien, el tema ese, para que os hagáis una idea, yo el famoso trauma nuclear se le puede desmantelar con una frase. Se arregla la dimensión, porque a nivel de sonido puedes arreglar lo que digo. Se arregla multidimensionalmente el tema solo con el sonido. Con el sonido y las palabras exactas, ¿sí? Y hay una cuestión ya de recuperarse a lo largo del tiempo. Bueno. A lo que iba. Me dijeron mis compañeros que tenía que resolver cierta cosa. Y me dijeron, atenta, que va a tener que ver con esto. Y yo dije, bueno, vale. ¿Cuál era mi conflicto como conciencia? Mi problemática como conciencia. La envidia. La envidia. Yo he estado atascada hasta hace bien poco, fíjate que hablando de hace 7 años, hasta hace, pues ¿cuándo ha sido? Porque es que no hace nada. 14
y 4, 18 días. Hasta estos últimos 18 vueltas, rotaciones de la Tierra, en estas últimas 18 rotaciones, hasta hace 18 rotaciones, yo he estado atascada como conciencia como la problemática de la envidia. Y claro, pero no una problemática que digas, ay, qué bien, que como eres guapa y el pelo que tienes y el talentazo que tienes y la artista que eres, que no estoy hablando de todo eso, que eso es lo que se puede ver en la superficie, a lo mejor, digamos, o sea, lo que había detrás de la apariencia, lo que había detrás de la apariencia. Estoy hablando de envidias de te quiero y te mato, te voy a matar, o sea, lo que había detrás de esas obsesiones, esas patologías, envidias por lo que soy capaz de levantar en un solo territorio. Pero levantar quiero decir de montar. Yo soy capaz de montar un montón de cosas, en sentido positivo. Soy capaz de conseguir muchísimas cosas, también en sentido positivo. Si el tema es que la moraleja es que en sentido positivo, conciencia, haces muchas cosas. Hasta que yo he podido enterarme de todo esto, han pasado 7 fantásticos años. Enterarme quiero decir que no he tenido a nadie que me cuente las cosas. A ver si me explico. Que yo no he tenido a nadie diciéndome, esto es así, así. Lo he tenido que hacer desde el cuerpo, pensando, dilucidando, sintiendo, contrastando, dándole la vuelta a la tortilla, diciendo si es falso, ¿qué pasa? Si esto que estoy pensando ahora mismo como verdadero, esto es falso, ¿qué pasa? Lo otro tal, se desvalida esto, o sea, estoy hablando de una experiencia de investigación en mi cuerpo, desde mi cuerpo, constantemente durante todos estos últimos días de estos 7 últimos años de tiempo físico, de tiempo lineal. Mucho ejercicio el que he tenido que hacer de pensamiento, de desmantelar, de dudar, de todo esto. O sea, lo que estoy diciendo ya lo estoy diciendo con un nivel de conocimiento desde el cuerpo físico, del conocimiento del alma humana, muy grande. Os lo digo de verdad, ¿vale? Entonces, dicho esto, mi problemática como conciencia, la envidia. La envidia, cariño, te va a romper. La envidia te rompe. La gente envidiosa te va a romper. La gente envidiosa te va a querer maltratar. La gente envidiosa va a querer que no coseches nunca eso que tú quieres. La gente envidiosa te va a perseguir. Y te va a perseguir, y te va a arruinar la vida una vez, y te la va a arruinar otra vez, y ten cuidado, y no te despistes, y todo lo que había de fondo. Pues lo que digo, hace 18 días que por fin he podido desatascar, yo conciencia, yo desde el Nahual he podido desatascar. Bien. Vamos. El tema está en que tengo dos, digamos, la sirenita, que soy yo en este momento, tengo 2 vías abiertas. 2 vías abiertas que van a concluir ahora en este vídeo que he decidido hacer por una experiencia personal que he tenido estos últimos 18 días, que es también clave porque es una experiencia que me hace de espejo con la experiencia del maltratador psicológico primero. Porque es el maltratador psicológico primero y luego llegamos al maltratador psicológico segundo y esto se ha dado en 18 días. Y en 18 días he dicho, con un vídeo, esta vez lo resuelvo con un vídeo. Porque yo tuve la gran paciencia de crear un canal de audios en el que yo intentaba explicarle a esta persona que lo que hizo no estuvo bien. Y se lo expliqué de muchas formas. Ya llega un momento en que dices, mira, vamos a ver. Yo he hecho un esfuerzo muy grande por mantenerme viva, sana, loca, lúcida mentalmente, transparente, bondadosa, hasta hace poco que, fijaos cómo estaba ya el tema, cómo estaba yo como conciencia. El tema de tener que cosechar esto, que es que he tenido otro fuerte de ética que yo misma he dicho, yo esto no me lo puedo permitir. De cagarla yo misma cagarla, digo yo esto no lo puedo permitir, no me lo puedo permitir, espérate, yo esto no me lo puedo permitir. Y a partir de ahí he empezado a cerrar, digo, vamos a decir disociaciones ajenas, y ya estoy cansadísima de esto. He empezado a cerrar, digo, esto ya no puede ser, ya estoy cansada de los sultanes, estoy cansada de la gente que me manda, estoy cansada que me manda, no por nada, que me manda para hacer daño. Si el tema está en que está todo el rato el tema de hacer daño de fondo, digo, pero cuando os vais a cansar, no os cansáis, subo vídeo a YouTube y me quedo más ancha que larga, Bien, cuando uno resuelve, y esto lo digo porque tiene que ver con el pasado, cuando uno resuelve lo que tiene que ver con la corriente mística, el misticismo, resulta que se da cuenta que lo que hay ahí de fondo es un desamparo de 3 pares de narices. Un desamparo bastante grande, como existencia y como cuerpo físico. Por suerte,
como digo, empezamos más o menos, entre comillas, pues falso, pero bueno, nos damos una nueva oportunidad volviendo a nuestro cuerpo físico. Pero empezamos otra vez con la problemática, nos pasan cosas aquí, con la pareja, los papás, pim, pum, pam, bien. Pero lo importante se suele dar a nivel personal cuando uno cumple la mayoría de edad. Y os voy a decir, ¿por qué? En España son 18 años. ¿Por qué? De repente tú ya formas parte de este sistema político en el que existe una seguridad, entre comillas, y pasas a tener el privilegio de ser responsable de tus actos. ¿Sí? Esa es la fase importante. En España a los 18. En Estados Unidos, si no recuerdo mal, a los 21, en el resto de sitios no sé cuántos. 18 añitos, señores. Constitución española, derechos humanos. A día de hoy nos pasamos los derechos humanos por el forro. Y ya esto no es una denuncia social, reivindicativa, política. No, estoy hablando de que esto es consecuencia del nivel de conciencia general de la humanidad. Porque, sinceramente, los territorios los gobiernan personas, los partidos políticos los dirigen personas y los partidos políticos los votamos personas. No sé si me estoy explicando. Yo creo que estoy siendo muy clara. Vale, bien. No te puedes escandalizar porque salga un partido que ahora se llama Vox, en España, que es lo más recalcitrante que hay, pero es que eso está en la península ibérica, porque la gente que le ha votado está en la península ibérica y la gente que va bien vestidita, tiene su casa, su mamita lo quiere mucho, sigue estando ahí. Y el problema es esto, ¿vale? El problema es que eso es un crimen y un castigo para muchos. Nosotros tenemos un techo negativo, de tope, pero porque no nos atrevemos siquiera a pensar mal de nuestra pareja. Oye, a ver si esta persona es un gran hijo de puta, con perdón, y no me estoy enterando. Porque está mal pensar mal de estas personas. ¿Por qué? Tiene ese poder y esa capacidad. Uno tiene que ser consciente y ver que tiene que despertar a ciertas realidades en las que lo están castigando. Cariño, te están castigando. Por eso tienes desamparo, te están castigando. Cariño, que no tienes trabajo porque te siguen castigando. Porque si tú tienes trabajo y tienes dinero, se acabó. Mejor que dependas de ellos. Y esto está organizado a nivel territorial y venga, no sé qué, venga a perseguir. Bien. Esto es una realidad que subyace en lo social. Y cuidado con lo social. Lo social a día de hoy es lo económico. Dinerito, sociedad. ¿Que tengo dinero? Bien. ¿Que no? Rechazo. Rechazo al pobre. Aporofobia se llama ya todo esto. Rechazo al pobre. Y seguimos desamparándonos entre nosotros cuando tenemos riquezas tremendas que no las compartimos porque nos están sometiendo. Yo esto lo estoy diciendo porque esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Ahora, cuando uno decide o puede salir de esta fase del control en la que básicamente te dirigen la vida, quieren decidir por ti, tal, cuando uno se empodera y admite su situación personal como propia, no como castigo del destino, que es lo que decía. Madre mía, cuando uno se quita del misticismo, no es una cuestión de que castigo de Dios, castigo del destino, esto me pasa por tonto, que no es esto, que tienes que darte cuenta de qué te están poniendo las zancadillas y quién, y cómo, y por qué, y para qué. ¿Vale? Estoy hablando de eso. Estoy hablando de este nivel de conciencia de tu vida. Así de simple. Que hay muchas cosas en la nueva era que ya lo siento, pero se arreglarían con los libros, con leer un poquito más y tener un más conocimiento de ciertas historias que están escritas en novelas, que están escritas por personas inteligentes, ya se arreglaban las historias. Y no venga a querernos conectar no sé dónde. Pero vamos a ver, conecta contigo primero, por favor. Conecta contigo primero. Pero claro, si no conectas contigo, bueno, es más. Si estás conectando contigo y te haces el tonto y estás perdiendo engañar a fulanita, pero tú crees que a esta mujer la van a engañar a estas alturas de tu vida. Venga, por favor, esto ya es un choteo. Digo yo, por favor, voy a grabar un vídeo y me quedo más ancha que larga. Entonces, voy a atacar la parte económica. Porque, claro, todo el mundo viene a hacer talleres de abundancia y de creencias y yo no puedo ya con tanta falacia intelectual, falacia histórica. A mí el coaching me encanta, ¿vale? Pero hay una corriente dentro del coaching que es que dice, el timo para ti, entre comillas. Y nosotros ya no es por mal vender mi profesión, porque no es verdad. Pero es como en plan, oye, ¿me estás timando a la cara o qué? ¿Tú te has creído que yo soy tonto o tonta? Hay cosas así, ¿no? Hubo una vez que dije, menuda me he librado yo de aquí. Menuda me he librado. En fin,
lo que decía, voy a lo económico, ven a hacer talleres de abundancia. Ven a hacer talleres de abundancia. Venga la ley de la atracción y venga, fulanito no tiene razón, la tiene fulanita, y venga tal, mira lo que estoy diciendo, la tiene fulanita, le damos la razón a fulanita, fulanita crece. ¿Por qué será? ¡Ay! Ándate. Es que el tema es este, ¿vale? Yo estoy muy cansada, muy cansada. Bueno, hay muchos despistados, yo como en plan, pero estáis súper despistados, esto no va de esto. Entonces, lo que decía, sentido económico. Vamos a por el sentido económico de nuestra vida occidental. Y digo occidental porque yo estoy hablando del cono de tiempo negativo de la Edad Media. De la Edad Media para acá, que son 500 añitos, que no es poco. Una vez que pasas el tiempo este, que no es que tú lo tengas que pasar por ciencia infusa divina, que es que tú tienes algo que ver temporalmente con ese cono, en alguna parte hay algo de ti en ese cono y tienes que recuperarlo, restaurarlo, o lo que tengas que hacer con eso, que eso ya cada uno con su vida y su destino, una de las cosas que tiene el sentido económico es, fijaos, la organización, es que estamos todos de acuerdo en que con eso manejamos los conflictos territoriales. Es decir, lo económico tiene mucho más que ver con lo político que con lo social, en ese sentido. O sea, con lo social quiero decir con las relaciones sociales humanas. Bien. Menos mal que de vez en cuando aparecen personas como Nelson Mandela, que recuerdan que la política es una herramienta que tiene el ser humano para organizar y para generar cosas positivas y cultura. ¿Por qué insisto con el tema de la cultura? Pues por lo que digo, porque hay cosas que se solucionan leyendo novelas. Así de simple. Te das cuenta, a mí me pasa como eso. Con autoconocimiento emocional y personal. A veces no hace falta abrirse memorias, lo que decía antes. Hacer los 20.000 talleres, saber de las 20.000 cosas del proceso espiritual, porque no te hace falta, porque con la sota, el caballo y el rey ya has solucionado el tema. Y a lo mejor la sota, el caballo y el rey es que alguien te diga, ese, venganza, ese lo que está buscando es vengarse de ti. Y yo que he hecho, autoconocimiento. Yo que he hecho, yo que soy. Quiero decir, no, que alguien se quiera vengar de uno no significa que uno sea malo, haya hecho algo malo. Es que la gente está aburrida. La gente se quiere tampoco tiene una autoestima tan a la altura del betún, porque es que ni los gusanos tienen más autoestima que esta gente, tiene tan poca autoestima que es capaz de tirarse, de arruinarse la vida a sí misma para joderte a ti. Esto es un nivel de pensamiento difícil, ¿vale? Es muy difícil. Bueno, dicho esto, lo que decía del sentido económico, la abundancia en realidad, yo esto lo quiero dejar muy claro porque estoy cansada de tanta manipulación. La abundancia tiene que ver con una escasez interior y energética. Fin. Y esa escasez la tenemos mientras estamos sufriendo. Fin de la historia, el sufrimiento es real. Cuando yo he dicho que hace 7 años a mí se me abrió el esternón, lo que hice fue liberar de golpe un costrón del cuarto chakra que tenía en el cuerpo energético que me dolió que te cagas. Me dolió la existencia, me dolió la cabeza, me dolió el cuerpo, me dolió el corazón, me dolió todo, todo. Y era un costrón de abandono, era un costrón de eso que se llama abandono. ¿Abandono qué es? Te dejo todo tirado. De la mano de Dios es una energía, te dejo ahí tirado. Claro, luego no vas a llegar a no sé qué religión y te vas a meter a escribir, a inspirarte. Y ahí tenemos aquí a nuestra querida Santa Teresa con sus levitaciones, que eran salidas del cuerpo físico, desde lo energético. El cuerpo se quedaba abajo, ella salía del cuerpo, eso son levitaciones, claro que sí. Bien, vale, genial, se las apodera la iglesia. ¡Ay, patriarcado a tope! Ese es el tema. A esta mujer la putearon, no puedo, o sea, hay mucha gente que no hace mucha gracia. Con unas cosas, unos afanes de grandeza, de yo seguro que he sido alguien importante. Luego, las personas que hemos sido lo importante no queremos saber nada de eso porque eso ha sido como una especie de putada cósmica. Y por favor, a esta mujer, a Santa Teresa, le obligaron a escribir el camino de perfección de una forma muy concreta a base de sometimiento por parte del cura querido. Este cura querido la sometió para que escribiera como él quería que escribiera. Y ella quería ver su obra publicada. Pues no se la publicaron. No consintieron publicársela. ¿Y cuándo se la han publicado? Al día siguiente de morirse. Digo, ¡ah! ¡Qué listo! ¡Ay, qué listo! Estos curas, estos cristianos envidiosos otra vez. Ya estamos otra vez con la envidia. Ellos no escriben
Con esa energía no se puede escribir, evidentemente. No escriben. Esta Navidad. Yo ya dije, ¿esto es cachondeo o qué? Llego a una librería de Jaén con mi madre, bonita, una librería de Jaén y me da... Sabéis que controlo mucho todo el tema de María Magdalena porque no me ha tocado más narices que enterarme. Y veo un libro de María Magdalena, así muy bonito, de aspecto, tal, lo cojo. Y es de, no sé si de un arzobispo, de un no sé qué, que habla todavía de María Magdalena pecadora. Y yo me digo así. Digo, ¿esto lo están publicando? Y las personas que estamos aquí dejándonos el pellejo, nunca mejor dicho, para explicar las cosas con la coherencia y la validez necesaria para que sea la verdad, o sea, decir, no estoy mintiendo, no estoy escapando, y hasta nosotros tenemos que dejarnos el pellejo para esto, y esto nos hace público, y esto sí, digo, pero entonces, ¿esto de qué va? Luego solté el libro, además lo escondí. Ya lo siento por la librería, perdonadme, solo fue uno. Lo escondí, el libro, ¿cómo puede ser que publiquen esto? Madre mía, por favor, digo, es que no estoy hablando de la libertad de expresión, estoy hablando del nivel de conciencia de la gente que tiene el poder en lo económico, que es donde yo quería llegar. Vamos a ver. La abundancia, lo que yo decía, la abundancia es estar enchufado a la corriente de amar, que Paloma Cavadas le llama en su libro La energía de amar, que es maravilloso ese libro, por favor, leedlo o comprároslo, pero leedlo, o sea, es maravilloso. Un chute de energía de amar es abundante en sí por la frecuencia y la intensidad que tiene. En fin, cuando uno está con eso, no vas a tener abundancia. Abundancia, todo el rato. Si es que es normal, si es que la Tierra es abundante en sí. El campo electromagnético de la Tierra es abundancia, es gratitud. Es lo que llamamos, el campo electromagnético de la Tierra es lo que nosotros llamamos desde el corazón gratitud, sentir gratitud. Eso nos mantiene a todos en un eje alineado de equilibrio y de fuerza en el campo terrestre. Gracias a eso nosotros, nuestro cuerpo físico no levita. Menos mal, por favor, nos faltaba ya. ¿Sí? Ya sales volando del cuerpo energético, como no controles mucho, te puedes ir a una estrella, como tengas acceso, menos mal que existe el campo de gravedad. En fin, todo eso es gratitud. Bien, cuando uno está ahí y está en confianza en su cuerpo, como conciencia, en su existencia humana, la que tiene este cuerpo, esta yo, que soy el producto de muchas yo y la evolución de muchas yo de mi pasado, esta yo que está centrada en esto que tiene ahora entre manos, cuando tú estás ahí, es que la abundancia es que te lo tienes que quitar de encima todo, es que te puedes estar mareado, y dices, que estoy mareado, estás mareado porque estás con una abundancia que no veas y estás flipando, una borrachera lo que tienes energética, ¿vale? Bueno, esto es así. ¿Cómo puede estar la gente vendiendo cursos para ser abundante a base de cambiarte creencias? Y ya lo siento mucho, pero es que esto me rompe la autoestima mía cualquiera. Cuando uno se entera de las sandeces, que dices, pero vamos a ver, por favor. ¿Y la dignidad humana dónde se me ha quedado? A la altura del betún. Que uno se puede equivocar, que yo soy la primera que me equivoco, por favor. Pero lo bueno es rectifico a tiempo, ¿vale? Rectifico a tiempo. Bueno. ¿Qué pasa con lo económico? Que es que este tema es muy espeso y muy denso. Hay una cota, no solo de desamparo, no solo el tema de techas de casa, la guerra, hay una cota de energía que yo llamo chapapote, que es un conocimiento de horror energético que se instaló en la Tierra, ¿vale? Se instaló. Y entonces, hasta que tú no trasciendes ese nivel de conocimiento, tú no sales de la espesura del bosque. Tú estás metido en el bosque y estás todo el rato como conciencia, como cuerpo humano, el horror. Y básicamente hay gente que es esclava del horror. Genera horror y esclaviza a los demás a que vean el horror y mira qué horror he generado y pim pum pam. Y hasta que yo no supero ese nivel de conciencia, me adueño de la destreza del cuerpo físico, de ya no me van a matar, no me van a romper, no me van a generar esa locura por ver el horror, hasta que yo no llego ahí, digamos, yo no puedo avanzar, ¿eh? Y entonces me quedo siendo testigo de muchas cosas. Cuando uno trasciende ese nivel de conciencia, ¿sabéis lo que se encuentra? Que esto es maravilloso. Es maravilloso. ¿Sabéis lo que nos encontramos? Una gran capa de cota de poder, de energía, que se ve a través del tercer ojo como el azul índigo famoso.
es en la frecuencia energética de las conciencias que son expertas en confianza, liderazgo y comunicación. Tengo una gana de llorar y muy emocionada que estoy que no me tengo. Sostén, Fanny. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, se te abre el diálogo, todo fluye, funciona a través de la comunicación, ya no hay fricciones, ya no hay interrupciones en tu internet, no se cae el internet, ¿vale? Ya el ectoplasma de quien te esté dando unas narices te quiere parir, ya no se te cae el internet. Dices, bueno, por favor, de verdad os lo digo. Es tremendo. Evidentemente, es un camino, yo por ejemplo, es un camino que yo he abierto. Y yo sé que no lo hemos hecho mucho, por no decir que ninguno. Es una proeza, es mi proeza como consciente. Ahora, yo para eso he tenido que hacer mucho trabajo personal, porque a mí me estaban buscando, a mí han venido a buscarme muchas veces. Cuando he comentado lo de que se me rompió la estructura energética, ¿sabéis lo que pasó? Pues que se empezó a ver quién era. Más que nada porque lo que yo he sido ahora, es decir, esta que está hablando aquí ahora, en este cuerpo, con esta apariencia, con este color de pelo, este color de ojos, esta de ahora, este cuerpo es producto del material genético del papá y mamá. Pero está la yo de dentro. La yo de dentro, que es la que está, esta cara que tengo ahora mismo, es la de una existencia en concreto. Según yo voy hablando, voy pasando mi caja de existencia, le llamo yo, ¿vale? El kit, la caja de existencia. Voy pasando por mis distintas personas. Mis distintas personas, no personalidades, sino esos cuerpos físicos que tuve, que se me han quedado como una especie de residuo que he tenido que resolver. Bien. Esto que estoy haciendo ahora con el YouTube, pues no lo pude hacer en la Edad Media. Me dedicaba a otras cosas. ¿Sí? ¿Me explico? Pero tenía que ver con lo que estoy haciendo. Directamente que ver con lo que estoy haciendo. Y resulta que te ves en el 400, en el 2000 antes de Cristo. Te ves en el 400 antes de Cristo. Te ves en el 400 después de Cristo. Te ves en el 600 después de Cristo. Y la memoria, y la regresión, y localizas la historia. Y te ves en el 1400, y te ves en el 1500, y te sigues viendo, y resulta que siempre has sido la misma, me explico, siempre has terminado haciendo algo que tenía que ver contigo como conciencia. Yo tengo una facilidad muy grande para la comunicación y el conocimiento, ¿sí? La tengo como conciencia, me ha interesado invertir en ella como conciencia, ¿sí? Y al final resulta, claro, a una persona le dice, bueno, yo estos últimos 3 años me he escrito 7 libros. Y se quedan así y dicen, claro, pero que para mí no es de extrañar, que sí que he hecho un esfuerzo muy grande, pero lo está haciendo de otro sitio. Para mí no es de extrañar escribir, yo los libros los puedo escribir como churros, porque es algo que ya he hecho otras veces. ¿Me explico? He hecho otras veces. No es raro que termine haciendo lo mismo. Es que a mí me gusta eso. Claro, pues no me va a gustar. Si es que me encanta el conocimiento, me encanta compartir la transmisión, todo lo que genera a nivel neurológico el conocimiento, por favor, es más. Las conexiones neuronales son una forma de comunicación, transmisión nerviosa, o sea que es lumínico todo, ya que esto es para mí no se agota. ¿Me explico o no me explico? Os estoy dando las claves de vuestra abundancia económica y os las estoy dando gratis, por favor, os estoy dando gratis. ¿Esto qué quiere decir con todo esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Que no esperéis a que Dios os conceda las cosas, que vayáis a por ellas, que tengáis confianza, que esto está hay dinámicas de duelo, por ejemplo, que se tienen que dar como conciencia y como ser humano. Yo he pasado la última, y con esto ya voy más o menos terminando de cerrar el episodio. Bueno, voy a decirlo claro. ¿Cuál es la clave de la abundancia de cada uno? Hacer lo que te gusta. Porque tú no sabes lo que hay detrás de eso. O sea, eso empuja. ¡Ay, que me emociona! ¡Ay, que no puedo! Bueno. Oh. Única toma, no quiero cortar, que luego es un rollo. Bueno, el tema está en que todo esto que estoy comentando han sido muchos años, pensando, por favor, pensando y valiéndome las yo sola, ¡Uah! Voy a tener que cortar. Ay, bueno, claro, es que me están diciendo, comenta esto, si te animas comenta total ya para lo que he dicho, ¿qué más me da? A mí yo no tengo ningún problema y lo quiero dejar bien claro, con salir de la caja existencial, me explico. No tengo ningún problema en comentar públicamente las
las otras vidas que yo he tenido, porque lo que decía, he sido al final una mujer que distintas veces en cuerpo de mujer puede terminar siendo conocida de una forma u otra, pero porque el talento que había de fondo, por favor, que eso es lo que había detrás de la envidia, cuando he dicho, mi problema era la envidia, no el tema de ser famoso, de contrato con el diablo, que no es eso, por Dios, que no es eso, que es que mi facilidad para comunicar la he tenido, y si encima eres maga, pues es normal que no sé quién se fijara en ti, que tal que cual, que terminara resonando con aquello, que otra vez a lo mismo, que yo he estado oculta, que yo a mí misma me elaboré un plan privado, que no lo he comunicado nunca a ningún compañero siquiera de evolución, porque tenía que resolver muchas cosas de temas de venganzas del pasado. Y yo, a mí no me importa, pero la que puedo liar, madre mía, la que puedo liar, la que se puede liar, imaginaos, la que se puede liar, esto lo voy a comentar, es lo que decía, anímate a comentarlo, que seguro que por lo menos algún chiste o algún chascarrillo me puede generar. A mí me da igual que, como te digo, a mí me da igual que la gente se crea que estoy loca, mira la chalá esta lo que va diciendo, anda, ¿qué tal? Yo, sobre todo por proteger a mi familia, me he callado mucho, porque que no solo estoy yo, o sea, estoy yo y está mi familia y yo no quiero generarle ninguna situación mala a nadie. Porque es así. Me conozco la malignidad de memoria. De memoria, un día voy a hacer un monográfico. De memoria, bueno. ¿Qué pasa? Cuando tus compañeros te van preparando, se tiraron un tiempo, me decían Isabel, no es que te diga, no te lo dicen, te digo, son eones de información, ¿vale? Son como cápsulas que son un sentimiento y además tienen un tiempo, ¿me explico? Están referidas a una época histórica. Lo bonito de la comunicación mediúnica, cuando te aparece el especialista, el compañero que te está guiando en ese proceso, que va a ayudarte, te da un bloquecito pequeñito, como una perlita, una bola de cristal, por lo que entendáis. Como una bolita de cristal pequeñita que tiene un contenido temporal. Por eso distingues si te estaban Isabel de no sé dónde, que corte, Habsburgo de por ahí, o Isabel la Católica. Me decían lo de la Católica, me lo decían. Ay, madre, me lo decían. Y yo, claro, digo, madre mía, con la que se vio allí. Y el rencor todavía existe en algunos lugares de Hispanoamérica hacia la Iglesia Católica. Madre mía, ¿sabéis el trabajo que he tenido que hacer multidimensional? Y yo como mujer para empoderarme, para decir, ya está, aquello pasó, cariño, lo siento mucho de verdad en el alma, aquello pasó, pero yo no fui la que se montó en el barco y llegó allí, Me explico. Por cierto, si estáis viendo esto y pasáis por Salamanca, que tiene una energía ahora mismo preciosa, maravillosa, hay un palacio que se llama el Convento de San Esteban, que es una maravilla entrar ahí y si tienes percepciones energéticas te vas a conectar con la energía del sitio y ahora entiendo yo lo que estaba pasando, con lo que pasó en realidad. He tenido que investigar mucho, y me han tenido que mandar compañeros del pasado para que lo terminara de dilucidar y poderlo explicar. Pero, como decía, una cosa es el rencor y la rabia que tú puedes albergar por ciertas cosas, que yo lo entiendo y es muy humano, y otra cosa es que tú no te quieras mover de ahí, ¿vale? Yo decía, bueno, pero esto, bueno, yo como decía, yo no me lo creía, que yo sinceramente digo, ¿cómo es? No, hombre, y me decían, te van a acechar, y me lo decían, te van a acechar, te van a perseguir, y no desde el cuerpo físico, fuera del cuerpo, y te van a querer castigar, y te van a volver a querer llevar a la religión, porque el problema de los reyes católicos, que se les fue la olla, en el tema del catolicismo. El título que tienen, por cierto, pues no lo sabéis, los católicos se lo ganaron a pulso desde el Vaticano, el Papa, que ahora no me acuerdo, aquel Papa hizo una carta dándoles el título a los dos, porque eran más católicos que el propio Papa. Es decir, se tomaron la religión muy en serio. Y en nombre de Dios se hicieron cosas. Ese es el tema, ¿vale? Porque tenemos a este gran inquisidor, al otro inquisidor, es decir, eso es una cosa, y yo eso lo sé, eso forma parte de la Edad Media, esos fueron crímenes que fueron una auténtica salvajada. Y luego otra cosa es el tema político. Digo, bueno, que me van a tocar a mí las narices,
Cuando ya empecé a asimilarlo y a ver lo que era de verdad, digo, madre mía, digo, bueno, a ver cómo arreglo yo esto. Y me dice, no te preocupes, que lo vas a saber arreglar a base de leer, a base de leer, cariño, y a base de entender qué es lo que pasó en realidad en aquella época. ¿Qué es lo que ocurre con la historia? Y aquí es donde yo quería llegar. Ocurre con la historia, pues que como la narran muchas personas que tienen también muchas cosas del pasado, muchos celos, muchas venganzas, depende de quién y de cómo se investigue, la historia termina siendo una, termina siendo otra. Se está intentando llegar a una especie de consenso. Aún así, a un acuerdo, ¿vale? A través de la escritura, en la historia. Aún así, realmente quien sabe lo que ocurrió en aquella época es quien lo vivió. Y esto es así. Esto ya lo siento. O sea, por ejemplo, el tema de Teresa, María Magdalena, Hipatia. ¿Quién sabe realmente lo que sucedió, lo que pasó, aunque no haya documentos históricos o vestigios que demuestren, o ruinas o lo que sea? Quien estuvo allí, es que lo siento, pero es que esto es así. Quien estuvo allí ha hecho su memoria, sabe la vivencia. Y esto se ha guardado. Y esto lo hemos guardado las conciencias. Esto la conciencia lo guarda en su universo interno. Y hasta que la conciencia no está preparada, no abre eso, ni para atrás. Para que una conciencia te muestre su universo interior, mucho mérito y mucha honestidad tiene uno que tener. Y registros acásicos ni rollo. Es que ni regresiones. Fijaos lo que os digo, es que ni regresiones. Estoy hablando de un nivel de realidad muy distinto del que se está comentando. Bueno, el caso es que, bueno, pues el tema de la católica, pues fue lo que es, y resulta que era una mujer súper envidiada, que mucha gente se caga en la católica, y digo, pues no cagáis tanto, porque le echo un par de ovarios al asunto, que tenéis que ver cómo era el Fernando, la oscuridad que tenía para empezar, la envidia que reinaba en Castilla, la guerra que había en Castilla. O sea, tenéis que ver cómo eran, en general, la humanidad en aquella época. No sé si tenéis memoria de la Edad Media. Pero tela, y esta mujer se pimpló y se levantó un imperio, entre comillas. Y os voy a decir cuál fue la táctica. Esta mujer invirtió, en el pasado, invirtió mucho esfuerzo en la mediunidad. Ahí empezó su esfuerzo con la mediunidad. ¿Sí? Mucho esfuerzo en la mediunidad. ¿Qué pasó? Y esto lo voy a comentar, y esto lo siento mucho porque esto ha generado muchos crímenes. Aquí en la península, no sé en qué parte, ahí me pierdo, no sé si en la parte visigótica, no sé en qué momento, no sé en qué población, no sé qué tipo de pueblo, no eran los íberos, tengo que dejar claro. Se instaló una población que era la población de crueles asesinos. Eran gente despiadada, despiadadísima, que su único afán era matar. Matar, violar, una mentalidad bastante romana, por cierto. Cuando eso en la Edad Media ocurrió, cuando se llevaron los barcos, las famosas galeas, a descubrir América, chorrada, a ver, quiero decir, chorrada en cómo nos contamos las cosas. Bueno, cuando eso ocurrió, aquí había una población que eran las de los esclavos en aquella época y las de los marineros, los que fueron en el barco, que eran unos horribles, que es el mismo tipo de población también que tiene que ver con Rusia, con todos, no sé si sabéis cosas de los rusos, pero hay historia también allí en Rusia. Ese tipo de gente, ¿vale? Imaginaos eso acechándote, madre mía. Eso se cogió y la táctica fue la siguiente, sacarlos de la península. Eso fue una táctica de si vamos a despejar terreno porque si no, no vamos a poder hacer. Y eso fue la católica. Ya lo siento. Fue la católica. La católica estaba centrada en eso. No fue tanto la riqueza. Lo de la riqueza fue por Colón y toda la hombría de la pobrecita mía. ¿Sabéis cómo murió la católica, por cierto? Podrida por dentro. Se le pudrió el útero. ¿Y sabéis por qué? Porque en aquella época se abusaba mucho de la feminidad, de los úteros de las mujeres. ¿Por qué? O sea, a nivel energético, así, esa energía del macho cabrío, eso era un asco. Y que te encuentres todavía, a día de hoy, a gente con esta energía por la vida y que tú todavía estás así aquí, cariño, ¡ay, madre, qué asco, qué asco! Bueno, en fin. Todo eso era lo que había. Entonces, por favor, yo os digo, yo sé lo que pasó, no es que ni que me creáis, o sea, yo sé el sentido de esta vida, de mi existencia, y sé cuál fue el sentido de aquella. El sentido de aquella fue recoger lo mejor, digamos, de todo el pasado anterior y decir esto me lo voy a llevar yo, luego ya más adelante, cuando esté preparada para asumir mi posición
Yo sola. Fijaos lo que estoy diciendo. Sí. ¿Me veis con pareja? ¿Me veis con pareja? ¿A que no? Yo sola. Esto lo resuelvo yo sola. Y lo que habré liado lo resuelvo yo sola. Y mi cosecha la recojo yo sola. Y ya la compartiré con quien yo quiera. ¿Os suena este discurso? ¿Os suena este diálogo interior? Este monólogo. Casos de abuso, de asesinato. ¿Os suena todo esto? Porque va por ahí. Va por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Esto ha sido, me han dicho mis compis. Anda, anímate y lo cuentas porque total, de verdad que de perito al río. Entonces yo he tenido como conciencia, digamos, pues lo que estoy diciendo, mucha, entre comillas, importancia a nivel social, pero con el tiempo, pero por lo que yo he sido, por lo que yo soy como conciencia. Entonces lo que yo decía, lo que yo estoy haciendo ahora no es casualidad. Si es que esto ya me viene ya con un arrastre del pasado de que termina todo otra vez en el mismo sitio. Dice, ¿yo qué pasa? Yo tengo un talentazo para comunicar que me tengo yo que callar, porque me tengo yo que callar. ¿Me explico o no? Pues me gusta. O sea, por ejemplo, bailar. Me encanta bailar. Me encanta bailar el tango. Yo he tenido unas peores experiencias y todo lo peor condensado de la malignidad en el mundo del tango. Todo lo que hay detrás de los cantores, de las conciencias, de no sé qué, el baile, las claves de la danza, la envidia, otra vez, qué pesaditos somos. La venganza, venga por el mismo sitio. Yo tengo que dejar de bailar porque tú no quieras menearte o porque tú no quieras mover el culo en tu vida existencial. Wingapo. Esto se lo dedico a Yolanda, por cierto. Bonita. Wingapo. Es que ya está bien. Ese es el tema. Castilla está de envidia hasta aquí. ¿Vale? Las poblaciones de Castilla están de envidia hasta aquí. O sea, a mí me están haciendo la pelota constantemente para que sea benévola. En el sentido, me explico. Como estoy aquí organizando muchos temas y haciendo muchos trabajos, hay cola para venir a consulta, no sé cómo lo digo, hay cola, y yo que no quiero tratar ya a cualquiera, digo, no, tú vienes a consulta, tratar de entenderme, no quiero hacer consultoría con cualquiera, vienes a trabajar, sí, pasa, no vienes a trabajar, no me hagas perder el tiempo. Es como cuando alguien de repente coge estas famosas incoherencias y te dice, yo no, que no quiero nada contigo, y tú estás ahí detrás de ti, no sé qué, no sé por qué, porque estás detrás de mí, incoherencia, error, que como resulta que eres conocida, que como resulta que tienes estos talentos, por interés te quiero Andrés, wingapo, a eso vamos, o sea, esta sirena está ya muy frita, como decía mi abuela, ¿estoy frita? Mi abuela decía, estoy frita, por cierto. Otro comentario también, que me voy a quedar más a gusto, más gusto. ¡Oh! Me estoy quedando súper a gusto. La sirenita esta está cansada en el sentido de decir, pero por favor, es que este esfuerzo lo he hecho yo. Y he invertido yo este esfuerzo en esto. Y estoy cansada de que me tomes por tonta. Y ten cuidado, no porque yo sea, a ver, nunca he amenazado a nadie, ¿vale? Nunca, pero por favor, yo no te voy a hacer daño. ¿Cómo tienes las narices de venir a darme donde me duele? ¿Otra vez? ¿Tú me has creído que yo soy tonta o qué? Porque es que esta gente que de repente le eres el amor de su vida, te lo dejan caer, tal, pero tú sospechas que hay algo. Es muy raro. Esto me suena muy raro, fijaos, que me suena muy raro. ¿Qué pasa algo? Esconda. Otro, que haciéndome la pelota. Venga ya. Lo que decía de las pelotas es en el sentido de que, ahora voy al tema de mi abuela. El tema de las pelotas, no estoy hablando de la cobardía de esta gente, que son unos cobardes. Son unos cobardes. Hay que ser muy cobarde para hacerle daño a alguien, ¿vale? Que está siendo bueno contigo, hay que ser muy cobarde para hacerle daño a alguien. Y así. Hay que ser muy cobarde. Bueno. Me hacen la pelota, por lo que estoy diciendo, para la gente haciéndome la pelota. Porque claro, es que yo ahora mismo no tengo pelos en la lengua. Si soy capaz de decir que he sido la católica, imaginaos ya los pelos que tengo yo ahora mismo. Es que no puedo. Es que ya, como digo, es que estoy en un momento como conciencia evolutivo que me han forzado a estar, que esto también es otro tema, que también menuda tela cuando me di cuenta, digo, un poco se venía. Me han forzado a estar aquí, a pegar un avance de 3 pares de narices, cuando todavía resulta que hay un montón de cosas por hacer ahí que son más importantes, que si sabes que yo sí o que no he sido, que si evoluciono o no evoluciono, que no es eso, hombre, por favor, que hay cosas que no están hechas en la raza humana.
no están hechas y queremos llegar allí antes de pasar por... O sea, tenemos que pasar por B, ¿vale? Y queremos llegar a C sin pasar por B. Que no vas a pasar, que no vas a llegar a C, que vas a tener que volver para atrás otra vez. Vamos, yo no quiero ni pensar la cantidad de tiempos que estaréis actualizando los que estáis escuchando este vídeo solo por escucharme, verme y oírme, ¿eh? Vaya tela. Bueno, anécdota, porque bueno, mi vida ha sido, entre comillas, una mierda. Yo me lo he tomado muy bien, con muy buena filosofía, ¿eh? Hasta el último psicópata que le quité una magia negra porque casi lo ligó. Hasta me lo he tomado todo con mucha filosofía, con mucha calma, ¿sí? Y lo he hecho todo mucho desde el silencio, por cierto. Silencio. Mucha meditación, introspección interna. A mí no se me cae la cara de vergüenza por ser quien soy, por suerte, al contrario, me da vergüenza a veces más personas que se han comportado conmigo de cierta forma o que a las que veo digo que me da vergüenza estar a tu lado, porque yo no, me da vergüenza lo que acabo de escuchar o lo que acabo de ver, ¿eh? Yo digo que es que a día de hoy tengo la conciencia muy tranquila, ¿sí? Muy tranquila. Por suerte invierto el tiempo en aquello que me encanta, me gusta. A día de hoy estoy haciendo un esfuerzo muy grande con el deporte, me encanta estar fuerte, todo lo que sea estar sana. Y lo que os iba a decir, mi abuela, una de las experiencias bonitas, no voy a reiterar otra vez, una de las experiencias bonitas que he tenido el año pasado. Maravilloso. Yo en 2017 estoy ya de energía, de todo el esfuerzo que estoy comentando, y todavía me quedaba lo peor, pero bueno, de todo el esfuerzo que yo he hecho fuera del cuerpo todos los días durante esos 5 años, primero, en octubre ya, tengo un pico ya para abajo, ya no me voy a levantar de la cama, ¿vale? Por tanto, no puedo levantarme de la cama, no puedo ganar dinero. Bien. Me sale un trabajo de niñera. A tope. Voy a tope. Voy, bueno, yo ahí ya se empiezan a abrir cosas y tal. Ese diciembre lo paso bastante mal porque ya empiezo a ver todo lo que tiene que ver con el tema de la mediunidad, la fotografía, las vidas de mis compañeros del pasado, personas que he tenido que ponerle los límites, conciencias muy concretas desde el cuerpo físico que han estado cerca de aquí, pero he tenido que poner los límites, ¿vale? Desde el cuerpo, sin perder la esperanza de vida, o sea, la esperanza, entre comillas, siguiendo viva, ¿vale? Desde el cuerpo, aunque casi me da un infarto, lo tuve que cortar este enero, lo corté, bueno. Como digo, bueno, esto pasa en octubre, ¿sí? Del 2017. Me contratan de niñera. Bien, digo, Navidad, yo voy a Almería. Para mi cumpleaños me gusta, mi cumpleaños es el 31 de diciembre. Mi primera carta natal, tengo ya una segunda, ¿vale? Que la adquirí, la creé, mejor dicho, el año pasado en julio. En diciembre me voy a Almería. Y en Almería, en Cabo de Gata, yo tuve una de las peores situaciones emocionales internas de mi vida, totalmente en la infancia. Porque nada más llegar de vacaciones me rompí, me hice una fisura en el codo y no me pude bañar. Una semana entera, digo, con el calor que hacía en la playa, bueno, para mí fue un trauma, las cosas como se dice. Para mí era suerte tengo. Que digo, joder, que llegamos de vacaciones, tal. Eso es lo que yo pensé, fijaos. El diálogo interior. Bueno, total, que después de estar en Almería, claro, en Almería ya voy con todas las capacidades sutiles abiertas, me contacto muy bien con mis compañeros, gracias a la mediunidad, no tengo problemas de situaciones energéticas, distingo muy bien las conciencias, etcétera. Veo las plataformas, ayer he encontrado allí una niebla, me dice un amigo, me dice, nunca hace niebla en Almería, y justo cuando viene se ha puesto la niebla, digo, claro, se están levantando. Y ahí es cuando me enchufé a mi memoria de sirena, porque esta sirena está cansada. Memoria de sirena, ¿vale? Y ahí todo ha sido ya. He crecido exponencialmente. Estoy en un crecimiento energético exponencial. Yo no sé el cuerpo lo que va a resistir. Yo sé que sigo viva todavía a día de hoy. Respiro, a veces se me olvida respirar porque aguanto mucho tiempo la respiración, ¿vale? Eso es todo lo que tiene que ver con todo el tema de la vida eterna y tal. Son diferentes realidades, dimensiones, vibraciones. Esto se trabajó mucho en Egipto, con la Atlántida, es lo que se estaba protegiendo en Egipto, es lo que mi linaje conciencial ha protegido toda la vida en Egipto, con la flor de lis, y es la vida eterna, el mantenimiento del coche. Del vehículo, a tope. Bueno, pues pienso que entro a trabajar de niñera, vuelvo, resulta que una de las casualidades que me entero cuando estoy trabajando, mi primer libro, El camino de la flor de lis,
Lo publiqué el 31 de marzo de 2016. Creo que sí. 16. Bien. Trabajando allí en la casa de esta niña. Me entero que su cumpleaños es el 31 de marzo. Que nació en el 2016. Qué casualidad. Qué bonito, ¿no? ¿Por qué elegí esa fecha? Porque tiene el 313 de la flor de lis. Es una estructura, un patrón mental, energético, etc. Es un 313. Bien. Digo, yo lo voy a publicar el 31 de marzo. El libro lo escribí en poco tiempo, en 5 meses o así, y con algún palito de corrección y tal, pero bueno, le tengo mucho cariño a ese libro porque yo desde ahí, digamos que salí del armario como medio, como vidente, y con el tema del tarot y me ataque psicológico. Y explico algunas cositas y tal, está bastante bien. Bueno. Entonces, 2 semanas antes o así del cumpleaños de la niña, ya por marzo, me encuentro, tengo una habitación en la que yo trabajo, ¿vale? La habitación de la creatividad le llamo. Tengo el piano, tengo el escritorio, donde yo estudio, donde yo leo, donde me inspiro, y donde tengo la ropa. Y yo tengo un perfume de jazmín. El jazmín lo uso porque es una flor que yo iba a recoger con mi abuela en verano, cuando ella era diabética. Yo me crié con mi abuela, para que entendáis. Ella era diabética. Y entonces teníamos que andar, tenía que andar. Y yo estaba con ella y pues andábamos una hora. En verano por la tarde y noche salíamos a andar. Y entonces en Jaén, Andalucía, es muy típico el jazmín andaluz, que no es el jazmín neroli el indio, el andaluz. Y ella cogía, porque era una flor de su infancia, porque en su época las muchachas se conducían sus ramos de jazmín y se los ponían así para ir a festear, digamos, a las fiestas del pueblo o al baile del fin de semana, se ponían unas flores así, hacían un ramo con jazmín y se lo ponían. Y entonces ella pues le gustaba coger los jazmines de los setos, justo los que se van a abrir esa noche, que se nota como por cómo está el capullo, y cogíamos un puñadito y nos lo llevábamos a la casa. Y en la casa lo poníamos en la mesita de noche. Y a veces, si hacemos más puñados, pues yo lo ponía en la almohada justo, ¿vale? En la almohada. De forma que cerraba la puerta de la habitación, trancaba la puerta, como se suele decir, tranca la puerta, cerraba la puerta y cuando tú te ibas a dormir por la noche, abría y te hacía pasca, o sea, con el calor, se concentraba el aroma mucho más, la flor se había abierto al anochecer y olía a jazmín, que eso era una gloria, dormir con ese olor en la cama, eso era tremendo. Bueno, con el tiempo, cuando ya estoy aquí en Salamanca, esto lo estoy diciendo como en mi adolescencia, más o menos, 12, 13 años, por ahí, o incluso un poco antes, más fuerte, bueno. Descubro un perfume de jazmín natural, por cierto, fabricado en Valencia, que si queréis me decís, yo os dejo también, pasa que tienes que buscar donde, porque no lo venden a particulares, algún proveedor que lo distribuya. Bueno, que es un aceite, hay aceites naturales y es maravilloso porque, vamos, ecológico en el sentido de que son naturales, que no llevan ningún químico ni nada, entonces no te afecta nada, que tienen sensibilidad química y tal, es maravilloso. Y es de jazmín, de este jazmín andaluz que estoy diciendo. Y digo, bueno, yo tengo un perfume, ¿vale? Entonces, llego un día a la habitación, era sábado, entro a la habitación, y hago así. Digo, joder, jazmín, y me queda así. No uso suavizante de jazmín, que lo hay. Yo ahora no lo compro. Tengo un trapase de memoria ahí, yo no uso jazmín. Llevaba 2 semanas sin echarme la colonia, fijaros, digo, el perfume. Llevaba 2 semanas sin tal. No había lavado ropa, no había dejado, soy muy ordenada para la ropa, no tenía ropa ahí. La jazmín. Entonces ya me di cuenta de que era la conciencia de mi abuela, la conciencia que había sido mi abuela, mandándome el olor. Y yo dije, vale, pues no sé, porque estas cosas como pasan por fascículos, para que te vas preparando. Bueno, yo llego eso un sábado. Yo seguí escribiendo en el escritorio, el lunes me voy a trabajar y estoy dándole de comer a la niña, que la había recogido de la guardería y le tocaba comer, y le daba la comida. Y de repente veo que se le pone media cara y mi abuela. Y yo, hice así, me acuerdo, hice así, estaba por la cuchara de la guardería. Como si hubiese habido alguien ayer en el momento. Estábamos la niña y yo sola. Y otra vez, y ¿qué? Y lo asimilé, de repente. Tuve tal claridad que lo asimilé. Dije, bueno. Y de seguir dando la comida.
Ya está. Yo luego me tuve que cuestionar, evidentemente, digo, que ha podido ser una posesión, pero que no. Distingo, como buena medium y vidente de las clásicas, distingo una posesión energética del rostro de esa existencia, de esa conciencia, ¿vale? Yo me he visto mi rostro, yo sé lo que estoy diciendo, ¿vale? No es una cuestión de ni nada más que no te lo puedes inventar. Bueno, el caso es que, bueno, y a partir de ahí yo normalizado, digo, bueno, pues tú eres la que fue mi abuela, pues muy genial, porque ahora te estoy cuidando yo a ti, tú me has cuidado a mí de pequeña y ahora te estoy cuidando yo a ti. Y encima me están pagando, era genial el tema. Claro, los padres me decían, es que hay que ver más llamaba la niña Emma. Hay que ver Emma contigo, tal, porque es una niña que es muy nerviosa, muy recelosa, yo entiendo que se desconfiada, no me extraña, para lo que hay no me extraña, y claro, y empezó, aquello fue la fiesta. Yo, de verdad, una experiencia. Bueno, pues lo que quería decir, continuando, que es una experiencia maravillosa, que es que te das cuenta, es un mérito que en verdad es mío, el haberme mantenido cuerda, lúcida y viva hasta poder encontrarme con todo esto, ha sido un mérito mío, pero el mérito es compartido y lo quiero compartir porque es que no sé si reír o llorar. La cantidad, ¿qué quiero decir? La cantidad de personas allegadas que yo me he cruzado hasta que yo he llegado hasta aquí, que han colaborado en mi vida, está chapo. O sea, es que como decir, es una rueda en la que tú te encuentras, sin que sea una manipulación kármica, ¿vale? Una rueda en la que tú te encuentras y te la encuentras tantas veces, con tanto amor y tanto aprecio y tanto cariño. Yo me han tratado, a pesar de lo fuerte que ha sido mi vida y lo dura que ha sido intensa, es que yo me voy a ir de aquí súper satisfecha. Ya está, satisfecha. Es precioso ver todo esto, decir, oye, me puedo mostrar cómo soy ya por fin, ¡wow! ¡Qué libertad!, ¿no? No tener que esconderme más. Toma, mérito de mi trabajo personal y de mi esfuerzo. Así que, ya, para terminar ya para concentrar la energía en este final del vídeo, os voy a dar un consejo humanista, porque soy súper humanista. No he estudiado humanidad, no he estudiado conservatorio, no poco, por la cantidad de conocimiento que se condensa en una sola composición musical. Un consejo humanista, haced con vuestra vida lo que os dé la real gana, dentro de lo que os podáis permitir en el territorio. Y si el territorio no os lo permite porque os odian o incluso os envidian, le hacéis un gran wingapo, si me traba hasta la lengua, gran wingapo y hasta otra. Bueno, que si queréis ayuda, ya sabéis dónde estoy, Cani Carrillo, coach. Me escribís por privado, estoy todo el día en las redes, soy una pesada, estoy muy pesada porque es que no tengo más remedio que estarlo, las cosas como son. Y además, hasta te pilla el truco y el gustillo. Así que nada, bueno, que disfrutéis y que descanséis y que cualquier cosa me contactáis. Gracias.